Muy buenas tardes, señor presidente y miembros del bufete directivo, senadoras y senadores. Bienvenido y muy buenas tardes al señor Andrés Astacio, quien es el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución. Y creo que gerente interino, ¿no?, de este, ¿no? ¿Sí? Bueno, al final de cuentas está asumiendo la operatividad de este, que dicho sea de paso es la más ineficiente de las tres empresas distribuidoras. Y permítame, señor presidente, decir dos cosas. Primero, con relación a lo que acaba de decir el honorable senador venerado Castillo, ciertamente los invitados también aprovechan para exponer sus planes, plantear sus ejecutorias y hacer un diagnóstico del sector que están de alguna forma u otra gerenciando. Y es obligación de nosotros también preguntar sobre eso y fiscalizar, porque es una de las tareas fundamentales que tiene el Congreso Nacional. Y yo quisiera, en ese contexto, hacer, creo que son 3 preguntas, probablemente 4. Primero se habla de la situación de las pérdidas de las empresas distribuidoras, un elemento importante porque afecta directamente, como usted decía en una entrevista, a todos los dominicanos por la cantidad de recursos que hay que transferir al sector eléctrico, recursos denominados en la información, en la ejecución del presupuesto como transferencia corriente. Del año 2008 a 2020, yo quiero que usted me corrija ese dato o me lo confirme, las pérdidas del sector se redujeron en 8%. En el caso de la empresa de este, se incrementó en 5%. Todos sabemos que la concesión de este es la más ineficiente por la categoría de la situación de los clientes de esa concesión. Eso se ha visto desde que se estructuró la distribución en 3 zonas. En el caso de Norte, disminuyeron las pérdidas en 14.7% y de Sur disminuyeron en 7.7% para un promedio, como he citado, de un 8%. Quiero que me confirme o me desmienta esa información. Decía el senador Iván Lorenzo que en el primer trimestre del año 2020 las transferencias, o bueno, esto lo digo yo, las transferencias al sector eléctrico fueron de 7.116 millones de pesos, mientras para este mismo periodo las transferencias fueron de 8.273 millones de pesos, solamente superadas por las transferencias que hizo el gobierno al Servicio Nacional de Salud, evidentemente por la situación de pandemia. Estamos hablando que si continuara esta situación, el gobierno estuviese transfiriendo alrededor de 150 millones de dólares adicionales este año con relación a lo que transfirió durante el año pasado. Simplemente que me aclare esas cifras, porque ya usted más o menos admitió que realmente ha habido un incremento en las pérdidas. Segundo, en una entrevista que vi, y el propio ministro de Energía y Minas lo ha señalado, se refiere el tema de la tarifa cuando se habla de las pérdidas del sector. Y se plantea que la tarifa debe ser reajustada. ¿Piensa el gobierno, o bueno, ejecutar ese reajuste de tarifa? ¿A qué proporción debería reajustarse a la tarifa? Y sobre todo en un momento donde vemos la situación de inflación que está afectando al pueblo dominicano, en momentos en que vivimos una pandemia. Y tercero, son 3. Se ha anunciado una compra anticipada de gas natural, aunque evidentemente usted quizás no es el ejecutor de esto, pero
es parte del gabinete eléctrico y debería, entiendo yo, conocer la operación. Tiene detalles de cuál es el tipo de operación que se hizo y, por último, qué opinión le merece planteamientos de un economista reputado del país de que esa operación tiene un 90% de riesgo de generar pérdidas para el gobierno, porque el comportamiento de los 5 años pasados en el gas natural para el periodo que él planteó, o para el precio de referencia, perdón, que el Estado compró, que fue 3.25 más una prima de 50 centavos, sería 3.75 por metro cúbico de gas natural líquido. Existe, de acuerdo a este economista, un 90% de posibilidades de que el Estado pierda en esta operación. Entonces, quisiera nos diera información sobre esto. Muchísimas gracias, señor Astacio. Y por último, quiero decir esto, reconocer su capacidad y formación académica en esta materia, por lo cual entiendo que las informaciones que usted me va a brindar ahora serán ajustadas a ese mismo criterio. Gracias, senador. Tiene la palabra don Andrés Astacio. Creo que usted, más que a las pérdidas, se refirió a las transferencias directas, ¿verdad? Con relación a su primera pregunta. Sí, efectivamente, en el año 2020, las transferencias directas desde el Tesoro a las distribuidoras en efectivo fueron 7.116 millones de pesos. En el año 2021 vamos por 8.273. Eso es una realidad. Ahora, lo que no se ve, pero es una parte de la realidad, porque en ese mismo periodo se acumularon deudas con los generadores de 300 millones de dólares. Es decir, lo que pasó fue que no se hicieron las transferencias corrientes a tiempo y que se financiaron con el mercado. Se generaron deudas. Y por ende, es que hace unos minutos yo hablaba de la reducción en los gastos financieros de las empresas, porque si pagamos al día, entonces no generamos intereses. Pero de igual manera, honorable senador, el año pasado se generó y fue aprobado por este Congreso y se utilizó completamente una línea de crédito de 30.000 millones de pesos con el Banco de Reserva en favor en aquel momento de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En este año fue aprobada en favor de las empresas distribuidoras de electricidad. El año pasado se utilizaron 27.000 millones de pesos de esa línea de crédito. En este año, honorable senador, a prácticamente la mitad del año, solamente hemos utilizado 684 millones de pesos. Es decir, el año pasado se transfirieron 7.116 millones, pero a la vez se generaron más de 15.000 millones de pesos de déficit, producto del financiamiento con el mercado, de endeuda a los generadores. Y en adición a eso, en el periodo se gastaron 27.000 millones de pesos de una línea de crédito. Que todo eso fue a las cuentas públicas. Si hacemos el conglomerado este año, sí, 8.273 millones, nuestra perspectiva es cerrar con las transferencias corrientes dentro del marco de las transferencias corrientes consignadas en el presupuesto general de la Nación. Esa es nuestra perspectiva y para eso estamos trabajando, para ceñirnos al presupuesto, para que tengamos una idea de lo que es el déficit eléctrico. Lamentablemente el déficit eléctrico el año pasado logramos cerrarlo en el orden cercano a los 800 millones de dólares, cercano a los 825 millones de dólares. Este año esperamos cerrarlo en ese mismo orden, porque hay un efecto tarifario al cual me referiré ahora contestando su siguiente pregunta. El año 2019, que fue el último año en que tuvimos la economía abierta, y tal vez en ese término es mejor comparable con este. Y es peor, porque en ese año se compraba menos energía, nada más suplíamos el 85%. Al sector eléctrico hubo que transferirle 1.200 millones de dólares. Es decir, en un trimestre a nosotros nos transfieren 8.273, hace 2 años se transfería eso en un bimestre. Esa es la realidad, esas son las estadísticas. Con relación a su pregunta con relación a la tarifa,